Ya, entonces el día de hoy vamos a hablar de enfermedad pleural, ¿ya? La enfermedad pleural van a ver ustedes que es algo bastante frecuente, es muy común. Sobre todo lo vamos a ver dentro de etiologías, podemos ver de tipo infecciosas o no infecciosas. Ustedes ya me imagino que en algún momento han escuchado lo que son los trasudados, los exudados, ¿no? Vamos a ver que el derrame pleural lo vamos a ver con frecuencia, sobre todo asociado a procesos infecciosos, que son los derrames pleurales tipo paraneumónicos, o también lo podemos ver asociados a neoplasias, y en países como el nuestro, antes de todo lo que era la pandemia COVID, obviamente nosotros teníamos bastante casos de tuberculosis pleural, ¿ya? Así como insuficiencia cardíaca, cirrosis, entre otros. Entonces, es importante que ustedes primero un poco recuerden básicamente algunos aspectos esenciales de la pleura, ¿no? La pleura en sí es una membrana serosa que cubre el parénquima pulmonar, mediastino, diafragma y la pared torácica. Tenemos nosotros dos partes, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral es la que está íntimamente pegada en contacto estrecho con el pulmón, y la pleura parietal es la que va a estar recubriendo en sí la pared torácica, el mediastino y el diafragma también, ¿no? Ahora, ustedes deben saber que entre estas pleuras nosotros se va a constituir lo que es el espacio pleural, que es un espacio, diríamos nosotros, virtual, ¿ya? Acá vamos a encontrar un poco de líquido que sirve como lubricante para permitir que haya el desplazamiento, se podría decir, el roce entre las dos capas, ¿ya? Pero suele encontrarse en muy pocas cantidades, en un volumen aproximado de 5 a 15 mililitros máximo. La irrigación de la pleura visceral va a depender de la arteria pulmonar, y de la pleura parietal va a depender de la circulación sistémica. Entonces, ya había mencionado las dos hojas, la parietal y la visceral, ¿no? A la acumulación patológica de líquido pleural en este espacio es a lo que nosotros llamamos derrame pleural. El líquido pleural, como ya les mencioné, normalmente sí existen, pero en muy pocas cantidades. Y el origen de este líquido pleural va a ser por los capilares pleurales, sobre todo los parietales, a nivel de lo que es el intersticio pulmonar, a nivel de los linfáticos, los vasos sanguíneos y tractoráxicos y la cavidad peritoneal. Todas estas estructuras van a contribuir en sí a la formación del líquido pleural. Y debemos recordar que la reabsorción principalmente se produce por los linfáticos de la pleura parietal. Entonces, es en base a estas estructuras que participan el compromiso de estas que nosotros vamos a tener lo que es la aparición del derrame pleural, ¿no? Si hay una obstrucción del drenaje linfático, no va a permitir la reabsorción y por lo tanto aumenta, o que aumente la producción, o que haya migración desde un tercer espacio, por ejemplo, la cavidad peritoneal, que haya también compromisos linfáticos, hay un aumento de la permeabilidad vascular, entre otros, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas estructuras que participan, nosotros podemos más o menos sospechar los mecanismos que van a llevar a cabo el derrame pleural. La pleura visceral va a tener un grosor aproximado de 55 micrómetros. Ya había mencionado que la irrigación es por la arteria pulmonar. No va a tener sensibilidad, ¿ya? Cuando una persona presenta un dolor torácico, generalmente está asociado a un compromiso de la pleura parietal. La pleura visceral no duele. La pleura parietal, por en cambio, va a tener una irrigación sistémica y sí es la que va a conferir lo que es la sensibilidad. El líquido pleural se va a producir por los capilares de la pleura parietal en un volumen aproximado, una tasa de producción de 0.01 mililitros por kilo por hora, siendo el máximo aceptable más o menos 15 mililitros, ¿ya? Se va a reabsorber el mal de los linfáticos de la pleura parietal, y acá les pongo otra vez cuál es la cantidad de líquido pleural normal. Esto básicamente nosotros ya sabemos que en base a las estructuras que hemos mencionado, los mecanismos que pueden llevar son un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica, suelen ser por procesos sistémicos inflamatorios crónicos, o también puede ser por un aumento de la permeabilidad vascular, sobre todo en procesos infecciosos o de otra índole, ¿no? Deben conocer también ustedes cuál es la composición normal del líquido pleural. El volumen, nosotros ya mencioné aproximadamente, las células por milímetros cúbicos, se estima que es entre 1000 hasta máximo 5000 células que nosotros vamos a encontrar en el líquido pleural. Puede haber celularidad de predominio mesotelial, esa es la concentración normal que hay de linfocitos, monocitos, granulocitos y proteínas, ¿ya? Acá también se puede ver la concentración de la glucosa, del LDH y del pH.
cuánto es lo normal, ustedes tienen que conocer. Ahora, les había hablado que en base a las estructuras que van a participar, nosotros vamos a poder sacar la línea de cuáles son los mecanismos de producción. Puede ser un aumento de la presión hidrostática sistémica, un descenso de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural, un aumento del líquido intersticial pulmonar, obstrucción del drenaje linfático, la migración desde otras cavidades, disminución de la presión negativa, rotura vascular y rotura del conducto torácico, porque acá es donde tiene que ver el drenaje linfático, ¿no? Entonces, ¿qué causas? Por ejemplo, un aumento de la permeabilidad vascular, procesos infecciosos o inflamatorios como las neoplasias, un aumento de la presión intravascular por insuficiencia cardíaca, disminución de la presión del espacio pleural por una telectasia, la presión oncótica, ya saben, está determinada por las proteínas, un aumento de líquido en la cavidad peritoneal por colecciones peritoneales, ascitis y otro tipo de problemas que pudiera tener el paciente, una disminución en la absorción, obstrucción del drenaje linfático por las neoplasias y una elevación de la presión venosa sistémica por una insuficiencia ventricular derecha. Las etiologías del derrame pleural son múltiples, son varias las patologías que van a producir el derrame pleural. Puede ser asociada a fármacos, enfermedades inmunológicas, neoplasias, agentes físicos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del tracto gastrointestinal, bacterianas, entre otros. Son múltiples las causas. Entonces, una vez que ustedes tienen derrame pleural, son varias las patologías que ustedes van a tener que considerar. Para lo que es el diagnóstico de derrame pleural, como toda patología, es fundamental lo que es una adecuada historia clínica, lo que es la anamnesis, ¿ya? Nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho lo que es los antecedentes de la persona, si tiene antecedentes de enfermedades previas, de alguna comorbilidad, antecedentes ocupacionales también es fundamental, contactos epidemiológicos. Igual también es importante la edad, porque existen ciertos factores que nos van a hacer pensar más en una etiología que en otra, ¿no? La exploración física también es fundamental. Hay hallazgos semiológicos que nos van a hacer considerar que estamos frente a un derrame pleural, y para confirmar nosotros vamos a obtener lo que es las técnicas de imagen. A la cabeza la radiografía de tórax, que es nosotros lo que tenemos más a la mano comúnmente, la ecografía de tórax, que sería el gold estándar, porque nos permite determinar los volúmenes inclusive más pequeños del líquido pleural, y la tomografía de tórax, que sobre todo nos va a servir para ver si hay otro tipo de patologías que están relacionadas, de repente diagnósticos diferenciales, o en todo caso si hay septos o tabiques que van a impedir una adecuada presentación del derrame pleural, o inclusive que pueden dificultar lo que es la toma de muestra de líquido pleural. Y ya para saber cuál es la etiología, ya viene la parte de los procedimientos, que tenemos la toracocentesis y la biopsia pleural. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, ¿no? ¿Aló? Sí, doctora. Gracias. Ya, en lo que se refiere a la anamnesis, son 3 los síntomas principalmente que les va a manifestar el paciente. El dolor pleurítico. El dolor pleurítico, algunas literaturas manifiestan que es mucho más frecuente, sobre todo cuando hay relativa cantidad de líquido, digamos que compromete la mitad o quizás un poco menos de lo que es el espacio pleural, ¿ya? Este dolor pleurítico se caracteriza por ser bastante intenso, como una punzada, suele localizarse en sí en la parte lateral e inferior del hemitórax comprometido, ¿ya? Sin embargo, cuando la lesión que podría estar condicionando este tipo de patología está localizada a nivel diafragmático propiamente, nosotros podemos ver que por el compromiso, por la inervación que da el nervio frénico, el dolor se puede irradiar en estas circunstancias hacia el hombro y hacia el cuello. Entonces, es importante eso tomarlo en cuenta. También a medida que aumenta, como va a disminuir lo que es la expansión pulmonar adecuada, va a producir lo que es la disnea. Y también por irritación pleural se produce una tos refleja, que esta suele ser una tos seca, ¿ya? Ahora, efectivamente existen pacientes que pueden tener una tos productiva, dependiendo de las características. Nosotros podemos pensar de repente en una insuficiencia cardíaca descompensado, quizás una tuberculosis pulmonar, qué sé yo, ¿no? Pero los síntomas más frecuentemente asociados son estos 3, el dolor pleurítico, la disnea y la tos seca, ¿ya? Asimismo, también vamos a ver que en estos pacientes disminuye un poco el dolor cuando el paciente está en decúbito lateral, ¿no? Y la disnea suele ser más frecuente, la trepopnea, cuando nosotros nos echamos en el
en el lado contralateral, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo un derrame pleural derecho y me echo sobre el lado izquierdo, el derrame pleural no va a permitir que haya una adecuada amplexación del emitórax derecho. Y si además me echo sobre el emitórax izquierdo, pues voy a disminuir también la expansión torácica de este pulmón, que es el sano, entonces va a haber mayor disnea. ¿Estamos? Entonces la disnea suele presentarse sobre todo cuando nos echamos en el lado contralateral, ¿ya? En lo que se refiere al examen físico, tenemos a la inspección pasiva que vamos a poder evidenciar un abombamiento en la cavidad torácica, obviamente ipsilateral, es decir, del lado donde tenemos nosotros el derrame pleural. A la inspección activa va a haber una disminución de la excursión torácica. Vamos a ver que no se expande, no se moviliza adecuadamente en referencia en comparación al pulmón sano. Va a haber una disminución de los movimientos respiratorios. En lo que se refiere a la palpación, vamos a encontrar una disminución de las vibraciones vocales también. Vamos a encontrar en la percusión matidez, ¿ya? Y a la auscultación una abolición del murmullo vesicular. Dependiendo de la magnitud, hemos encontrado disminuido o abolido. Y un soplo pleurítico que nosotros le llamamos el soplo en E. Vamos a escuchar un E. Eso se produce sobre todo en el límite que hay entre el derrame pleural y el parénquima pulmonar sin alteraciones y también la egofonía, ¿ya? Estas son imágenes que le estoy poniendo del derrame pleural. Normalmente cuando el derrame pleural se encuentra libre, como vemos acá en esta imagen, cuando está libre, el líquido es libre, va a adoptar, obviamente por la gravedad, una curvatura típica que le llaman el signo de menisco o la curva de Damaso, ¿no? Que es esta curva que tiene una concavidad superior. Acá nosotros, ¿cómo interpretarían esta radiografía de tórax? Como una radiopacidad homogénea que compromete la base del emitórax izquierdo asociada a una obturación del ángulo costofrénico. No pueden ver el ángulo. Bueno, inclusive esta imagen está mal cortada, ¿no? Pero siempre deben buscar ustedes que en la radiografía de tórax se pueda ver el ángulo costodiafragmático. Y con una curvatura que es la curva de Damaso, entonces estamos nosotros sospechando, obviamente, es claramente un derrame pleural. Ahora, sin embargo, cuando el derrame pleural tiene ciertas tabicaciones también, o quizás tiene mucho tiempo, podría no adoptar la forma típica, puede tener una presentación atípica, inclusive puede llegar a comprometer cisuras, como vemos en la mano izquierda, acá está en la cisura, acá vemos esta radiopacidad, inclusive hacia la parte anterior también del tórax, vemos la adopción de este derrame, ¿no? Que normalmente lo deberíamos ver acá atrás, en la parte posterior, ¿ya? Acá lo podemos ver en lo que es la cara frontal, como existe aparentemente si hay una obturación, pero también existe una obturación acá del ángulo cardiofrénico. Entonces son disposiciones en sí anormales que va a adoptar el líquido pleural, que también lo podemos ver y es importante tomarlo en cuenta. El derrame pleural también puede ser masivo. Cuando el derrame pleural es masivo, ¿qué va a generar? Va a generar un desplazamiento contralateral de la silueta cardíaca, como vemos en este caso. Va a haber también un aumento de la amplitud de los espacios intercostales y el desplazamiento mediastinal, como vemos en la imagen de la izquierda. Ahora, la radiografía de tórax que hemos mencionado, que es la prueba de diagnóstico que tenemos inicialmente, sin embargo, nosotros debemos saber que para que el derrame pleural pueda ser identificado en una radiografía de tórax, tiene que haber un volumen aproximado de entre 75 o 100 mililitros al menos para que pueda ser detectado por radiografía de tórax. Otras medidas que podemos adoptar es que el paciente se extienda en decúbito lateral, de tal manera que podremos nosotros medir, si mide más de 10 milímetros, nosotros podemos pensar que efectivamente hay un derrame pleural, inclusive que lo podemos punzar, ¿no? Ahora, idealmente, cuando no es posible encontrarlo, por ejemplo, lo ideal es la toma de la ecografía torácica ante la sospecha porque permite identificar volúmenes pleurales muy mínimos, ¿ya? Tiene una alta especificidad y sensibilidad y además tiene la ventaja de que nos sirve como guía para la toracocentesis, ¿no? Nos va a permitir claramente ver, por ejemplo, acá vemos una imagen de una ecografía en la mano izquierda, el líquido pleural, de tal manera que no hagamos una punción a ciega, ¿no? Sobre todo si es una persona que no es experta, podría comprometer estructuras abdominales, ¿no? O en todo caso, si el líquido es de aspecto infeccioso, tiene mucho tiempo, se pueden formar tabiques, como vemos hacia la mano derecha. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros hagamos la toracocentesis no vamos a obtener mucho líquido, o punzamos, sale 1 mililitro y se autolimita. Entonces, el hecho de hacerlo guiado por ecografía nos va a dar un mejor rendimiento también para hacer la toma de la muestra, porque vamos a poder nosotros ubicar cuál es el pozo que tiene la mayor cantidad de líquido en el que éste se encuentra libre para poder obtener una buena muestra.
Esta tomografía de tórax nos va a permitir diferenciar entre absceso y empiema. Absceso, obviamente, hablamos de un compromiso parenquimal. Y empiema puede producirse como consecuencia de esto. Es cuando ya un absceso se rompe hacia la cavidad pleural o que haya un líquido pleural que por una u otra circunstancia también se haya infectado y nos habla empiema de patología pleural propiamente. Asimismo, también nos va a permitir diferenciar o identificar la existencia de lesiones nodulares, de repente para pensar nosotros en una causa ya yendo un poco más adelante en lo que es el diagnóstico, donde de repente que hay una patología neoplásica asociada a este derrame pleural, o también diferenciar del engrosamiento pleural, que nosotros también podemos ver en patologías como neoplasia de la pleura, o inclusive en secuelas de procesos infecciosos como la tuberculosis pleural. Entonces, cuando no hay un adecuado reporte, quizás el paciente no ha sido informado, va a cursar con un dolor torácico pleurítico atípico, no muy intenso, por muchos años. Y si no se le informa que ha quedado con esa secuela, pues la placa de tórax, inclusive dependiendo de la severidad del engrosamiento, vamos a poder ver una obturación. Nos va a hacer pensar en un derrame pleural. Sin embargo, en la tomografía nosotros ya vamos a poder identificar que estamos frente a un engrosamiento pleural producto de la cicatrización. Acá ven ustedes en las imágenes tomográficas, van a ver hacia la mano izquierda esta imagen mucho más hipodensa, más negra, es el líquido pleural, está un poco más hiperdensa, es el pulmón colapsado, y lo que rodea a esta imagen hipodensa va a ser un engrosamiento de la pleura, ¿no? Asimismo, también vemos acá una pleura bastante engrosada en la del costado, ¿no? Como podríamos decir mamelonada, que nos podría ver inclusive de una neoplasia. Y acá también vemos una imagen que podría ser quizás un aspecto quístico. Vemos que hay una capa que cubre este líquido, ¿no? Que hay como una colección acá, hacia la mano derecha. Entonces también es muy útil el uso de la tomografía computarizada. Pero como esta patología es bastante frecuente en los primer nivel de atención, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer al menos es una radiografía de tórax. Entonces, si nos llega una persona que tiene toda la sintomatología de un derrame pleural, nosotros le ampliamos la historia clínica, le hacemos una adecuada exploración física y solicitamos la placa. Si la placa ya nos da el diagnóstico, nosotros procedemos a hacer la toracocentesis diagnóstica. Idealmente, si nosotros podemos, para evitar problemas o ante la duda, hay que hacerlo en ecografía torácica, ¿no? Si nosotros, supongamos, hacemos la ecografía, hacemos la punción y nos resulta frustra, no podemos acceder, y en todo caso lo ideal es hacerle una tomografía de tórax, ¿ya? Vamos a ver acá, por ejemplo, que una vez de la toracocentesis, nosotros vamos a poder clasificar si es un trasudado, es un exudado, y si es exudado, de qué causa. Eso lo vamos a ver ahorita. El procedimiento que se seguiría en todo caso. Cuando es un exudado, ya nos corresponde hacer una biopsia pleural. Si, por ejemplo, nosotros no logramos obtener una adecuada imagen y vemos que además o una adecuada muestra, qué sé yo, pero si además tenemos que el paciente tiene otros síntomas respiratorios que sugieran una patología bronquial, un compromiso parenquimal como hemoptisis, tos productiva amarilla verdosa, entre otras cosas, nosotros podemos plantear también una broncoscopía, porque los síntomas no están asociados tanto a una patología pleural, sino a una patología o de vía aérea, una patología parenquimal, ¿ya? Y cuando ya agotamos estas posibilidades y no es posible hacer la biopsia, viene la toracoscopía, que la voy a explicar, y ya finalmente la toracotomía, que es la parte más invasiva, ¿no? Entonces siempre idealmente es ir desde lo menos invasivo, lo menos agresivo, hasta lo más agresivo. Dentro de lo que es el estudio de derrame pleural, nosotros tenemos la toracocentesis, que es el paso inicial. Nosotros debemos considerar realizar la toracocentesis siempre, excepto cuando nosotros consideremos que la relación a un proceso subyacente es clara. Por ejemplo, nosotros sabemos que es un paciente que le hemos hecho la historia, que tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca, que es hipertenso, que quizás, por ejemplo, en estas épocas, no sé, por la situación de pandemia, ya como 3 meses que no compró sus medicinas, él usaba diuréticos y les viene con un derrame pleural. Entonces, viene con derrame pleural. En radiografía, inclusive, pueden encontrar ustedes un derrame pleural bilateral. El paciente es afebril, inclusive tiene edema en miembros inferiores, tiene signos que sugieran compromiso de falla cardíaca derecha o falla cardíaca global. Entonces, en ese caso, ¿ustedes le harían la toracocentesis? Pues no, porque lo más probable, ustedes ya saben que el paciente ya tiene una enfermedad de fondo.
Entonces, lo más probable es que todo este cuadro sea por insuficiencia cardíaca. Entonces, acá es importante. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿en qué momento nosotros le hacemos una toracocentesis? Pacientes que tengan un derrame pleural unilateral, porque no es la típica forma de presentación. Dos, pacientes que cursen con fiebre y derrame pleural, hay que hacerle toracocentesis. Y aquellos pacientes que pasados al menos unos 3 días de que ha recibido un tratamiento adecuado para la corrección, para esa descompensación de insuficiencia cardíaca, de diuréticos, pongamos, y pese a eso no mejora el derrame pleural, no hay variación, o qué sé yo, si es renal, qué sé yo, si nosotros hemos tomado las medidas adecuadas para corregir esa descompensación y ya han pasado 3 días y no hay mejoría, ahí le hacemos la toracocentesis, ¿ya? Entonces es importante que ustedes recuerden eso. No es necesario punzar a todo, sobre todo cuando ya hay una patología crónica de fondo, que es lo más probable es que sea responsable del derrame pleural, pero sí es cierto con ciertas condiciones que nos pueden hacer decir, no, de todas maneras le tengo que hacer la toracocentesis. ¿Estamos? Esta es una técnica de drenaje durante la cual se va a introducir una aguja en la cavidad pleural con objeto de extraer líquido, ¿no? Lo solemos hacer a nivel del quinto o sexto espacio intercostal y siempre lo hacemos por debajo del reborde costal, ¿no? ¿Por debajo o por arriba? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por dónde se hace? ¿Se hace por encima o por debajo? Se hace por encima, porque por la parte inferior del arco costal pasa el paquete vasculo nervioso y nosotros podemos producir una lesión, ¿ya? Entonces es por encima del reborde costal. Entonces, este es un procedimiento sencillo, ya tiene mínimas complicaciones, en menos del 10% puede haber complicaciones y quizás las más frecuentes son el reflejo vasovagal que pueden tener algunas personas por un nerviosismo o algo, inclusive se pueden desmayar, o otras podrían ser el neumotórax, ¿no? Que en sí no es tan frecuente, pero puede darse, o que haya sangrado en la zona en la que hemos punzado, si quizás hemos cogido un pequeño vaso arterial, ¿no? Suele ser un sangrado mínimo. Ahora, este tipo de procedimiento puede ser diagnóstico y terapéutico también, ¿no? Dependiendo de la magnitud, nosotros también podemos evacuar en sí la cantidad de líquido que hay, o inclusive, por ejemplo, si nosotros con drenaje, ya sería con colocación de drenaje torácico, nosotros podemos también un empima pleural, lo ideal es que haya que evacuar la mayor cantidad de ese líquido purulento, ¿no? Entonces puede ser o diagnóstico o terapéutico, ¿ya? Segundo lugar, si nosotros hacemos la toracocentesis, nosotros existen ciertos exámenes que vamos a ver, nosotros vamos a procesar de las muestras que obtengamos, ¿no? Entonces, esto nos va a hacer clasificar a los líquidos pleurales como trasudado y como exudado. Si nosotros vemos que es un exudado no infeccioso, porque no podemos hacer biopsia pleural en un paciente que tiene pus o que tiene un proceso infeccioso de cavidad pleural, porque lo extenderíamos a toda la cavidad pleural. Entonces, si es un exudado de tipo, qué sé yo, inflamatorio, que tenemos la duda, que podría ser por el líquido neoplásico, qué sé yo, ya viene lo que es la segunda parte, que es la biopsia pleural, ¿ya? Esta biopsia pleural se puede hacer mediante biopsia pleural transparietal con aguja. Tenemos la aguja de Cooper o la aguja de Abrams. Se puede hacer por toracoscopía, en todo caso, que es mediante visión directa, o ya un poco más invasivo es toracotomía, cuando ya cortamos en sí la cavidad torácica, ¿no? Y sacamos una muestra, una pieza así ya, para mandarlo a patología. Este es el estudio del derrame pleural, como nosotros las capas que nosotros vamos a ingresar y en las que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Y estas son las agujas que nosotros vamos a tener hacia la mano derecha para la realización de la biopsia pleural. Es importante cuando nosotros sacamos el líquido pleural, ya de inicio nada más que nosotros veamos la apariencia del líquido pleural, ¿no? Uno, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer la toracocentesis, No, ¿me escuchan? no he tenido la oportunidad. Cuando ustedes hagan la toracocentesis, de inicio nomás ustedes van a sentir que normalmente cuando el líquido está libre, ustedes van a sentir que al aspirar es como colocar una inyección, ingresan totalmente siempre en un ángulo de 90 grados
y van aspirando. Entonces, cuando el líquido está libre, van a ver que ustedes van a poder aspirar, ¿no?, la jeringa con total facilidad. Sin embargo, cuando está tabicado, van a ver que van a tener que hacer mucha mayor presión para poder jalar el émbolo, ¿no?, de la jeringa y o inclusive se va a detener, se va a autolimitar. Eso ya les podría decir que el líquido está ubicado, ¿no? Ahora, una vez que ustedes sacan el líquido, van a ver la característica del líquido. El líquido normalmente es cristalino, ¿ya? Sin embargo, pueden ver como la mano izquierda puede ser citrino. Citrino nosotros le llamamos a un color amarillo claro, ¿ya? Pero clarito, transparente, ¿no? Como el anís, podríamos decir. Eso está bastante asociado a una tuberculosis pleural. Puede ser hemático también. Hemático, claro que no coagula, o hemático oscuro. Eso está bastante asociado a las neoplasias pulmonares, ¿ya? Puede ser sanguinolento propiamente, que coagula. Eso habría que considerar, si efectivamente sale sangre rojo vivo, habría que considerar que estamos frente a un hemotoras activo, sobre todo si estamos en un paciente que nos acaba de venir, qué sé yo, por un accidente, por herida de arma blanca, un traumatismo torácico. Hemotoras es una condición de emergencia, ¿ya? Inclusive puede sedimentar, si es que nosotros le hemos punzado, pero sedimenta solo algunas células, quizás, y no es mucho lo que es el color sanguinolento, no es mucho los colores, quizás nosotros es que hemos agarrado algún vaso, al momento que hemos hecho el procedimiento, ¿no? También puede ser de tipo lechoso, que es blanquecino, cuando hay compromiso de linfático, compromiso del conducto torácico, que podría ser un kilotórax o un pseudokilotórax, dependiendo de la concentración de colesterol y triglicéridos en el líquido, que le llaman también lechoso. Podría ser también verdoso, que es purulento, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un empiema. Entonces, si ustedes ven un empiema, inmediatamente la actitud es colocación de drenaje torácico, evacuar todo ese empiema la mayor cantidad posible, dejarlo con su drenaje y cobertura antibiótica, ¿no? Y también puede ser de aspecto amarillento también, o puede estar sedimentando, ¿no? Estos son derrames pleurales más complicados, que no son francamente purulentos, pero que también tienen un sedimento blanquecino de fibrina. Entonces también nos habla de un derrame complicado. Cuando vemos nosotros ese derrame pleural complicado ya, nosotros no podemos hacer la biopsia pleural, ¿ya? Entonces es importante también, entonces, de inicio ya, el color de la muestra que ustedes van a sacar les va a ayudar mucho a ver ya qué patología deberían estar ustedes considerando. ¿Qué muestras, o sea, a dónde vamos a destinar las muestras que nosotros hemos sacado? Siempre pedir el estudio citoquímico, que nos va a dar lo que es la celularidad, la glucosa y el pH, que nos va a permitir evaluar en sí, nos va a dar los criterios también para lo que es la clasificación de exudado y trasudado, ¿no? Los criterios de Light nos permite medir las proteínas, la lactato deshidrogenasa, ¿no? Las concentraciones que tienen en líquido pleural y compararlas también con las concentraciones séricas, ¿ya? Otros exámenes auxiliares que podemos decir es el test de ADA, adenosindeaminasa, que nosotros generalmente lo consideramos y está altamente, es una prueba muy útil para el diagnóstico de tuberculosis pleural. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado en la parte de tuberculosis que normalmente no vamos a encontrar bacilo, o sea, no vamos a encontrar beta positivo en líquido pleural, salvo que tenga unas concentraciones tan grandes y el líquido inflamatorio tenga mucho tiempo e inclusive se torne purulento, ahí van a encontrar ustedes BK positivo. De lo contrario, es poco probable que encuentren BK positivo en líquido pleural. En este caso usamos el ADA, ¿ya? Algunos tienen un punto de corte 40 unidades litro. Entonces, si ustedes obtienen un líquido pleural a predominio de células mononucleares y tienen un ADA en 45, entonces hay una alta probabilidad que sea una tuberculosis pleural y ya le pueden empezar a tratamiento. También pueden pedir interferón gamma, ANA o factor reumatoide si nosotros estamos pensando en patologías inmunológicas como lupus, artritis reumatoide, entre otros, ¿no? Es importante que este líquido también nos va a dar el recuento de células. Les había mencionado que generalmente son células mesoteliales, vamos a ver, ¿no? Ahora, ustedes van a encontrar células de predominio polimorfonuclear, sobre todo en procesos infecciosos, y predominio mononuclear, sobre todo en procesos inflamatorios crónicos, como las neoplasias y la tuberculosis. Sin embargo, dentro de las 2 primeras semanas en que se forma la tuberculosis pleural, en sus primeros estadios, pueden encontrar ustedes todavía un predominio polimorfonuclear, ¿ya? Pero lo más frecuente es que ustedes encuentren un predominio mononuclear, lo tienen que tomar en cuenta.
hematocrito, si nosotros sospechamos de un hemotórax, entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos, es un paciente que tiene secuelas, que va a tener adherencias en la cavidad pleural, en la pared torácica, y le colocan un drenaje porque viene por un derrame. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, ha sucedido que en algún momento hay tantas adherencias y es un pulmón tan dañado que viene por una nueva complicación de patología pleural y que al colocarle el DREN, hay una neovascularización en esa pared totalmente dañada, se pueden llevar una arteria y ¿qué es lo que ha pasado? Viene un sangrado activo, comienza a sangrar, es un sangrado rojo rutilante con coágulos. Entonces, ¿cómo confirman que es un hemotórax? Ustedes le piden medir el hematocrito, el líquido pleural, y compararlo con el hematocrito sérico. Tienen que pedir los dos en simultáneo. Si el hematocrito en líquido pleural sobrepasa, es mayor o igual al 50% del hematocrito sérico, ustedes están frente a un hemotórax y es indicación de urgencia de llamar al cirujano torácico y cardiovascular para que entre a sala de operaciones, ¿ya? Porque ese paciente se puede descompensar. Doctora, disculpe, ¿cómo mayor igual a 50%? O sea, tiene que estar, por ejemplo, si normalmente su hematocrito y su plasma está en 45, Ya, y tú encuentras un 24% en líquido pleural, ya entonces al 50%, tienes que ser igual al que tiene en sangre. Si tiene 43 en sangre y tú le encuentras 24% en líquido pleural, es un hemotórax. ¿Ya? Ok, doctor. Ok. Entonces, si nosotros estamos sospechando de infección por anaerobios, tenemos que solicitar el cultivo. Normalmente siempre mandamos un cultivo para gérmenes comunes, ¿no? Inclusive si están pensando en una micosis, tienen que mandar a un cultivo. O sea, no es lo de rutina que pedimos es el citoquímico que nos va a dar la glucosa, la celularidad, el pH. Adicionalmente hay que pedirle helada, siempre en nuestro medio, en países como el nuestro, por la alta incidencia de tuberculosis, hay que pedirle helada, hay que pedirle al lactato de deshidrogenasa, ¿no? También tenemos que pedir la citología también para descarte de patología neoplásica. ¿Ya? Últimamente es muy frecuente que nosotros encontremos pacientes jóvenes sin aparentes factores de riesgo que hacen cáncer pulmonar con metástasis y compromiso pleural. Entonces, es importante siempre también asegurar que haya una muestra que vaya a Papa Nicolau y estudio de Bloxel para ver si se identifican células neoplásicas en el líquido pleural. También es importante, de todas maneras, mandar para beca directo y sobre todo para cultivo, ¿no? Para cultivo e identificación de Mycobacterium tuberculosis en líquido pleural. Estos son los criterios de Light. Entonces, los criterios de Light que ustedes conocerán son 3, ¿no? Acá lo estoy poniendo para trasudados, ¿no? Sería la inversión. Entonces, criterios Light nos toman en cuenta las proteínas y el lactato de deshidrogenasa. Entonces, cuando tiene una relación de proteínas de líquido pleural en relación al suero mayor a 0.5, hablamos de exudado. Recuerden que esta presentación es de trasudado. Si tienen lactato de deshidrogenasa en relación al líquido pleural con el suero mayor a 0.6, hablamos de exudado. Sí, o también otro método es decir que el valor del lactato de deshidrogenasa líquido pleural es igual o mayor, sobrepasa los 2/3 del límite superior del lactato de deshidrogenasa sérica. ¿Ya? Esos son los 3 criterios para si estamos frente a un exudado o un trasudado. Es importante que ustedes los recuerden estos valores. ¿Ya? Ahora, ¿es necesario que cumpla los 3? No. Basta que cumpla uno de los 3 criterios para decir que es un exudado. ¿Ya? Que cumpla uno de los 3. Recuerden que estos son para trasudados, a la inversa sería para exudados. Entonces, basta que cumpla uno de los criterios. Si supongamos la relación de proteína entre el líquido pleural y sérico es de 0.8, ya es un exudado pleural. No es necesario que cumpla los 3 criterios, ¿ya? Ahora, existen algunas condiciones en las que podrían haber falsos positivos para exudados, ¿no? Que son trasudados. Entonces nosotros ahí sobre todo hablamos de insuficiencia cardíaca, nosotros es importante que nosotros midamos la gradiente de albúmina. Si la gradiente de albúmina entre el suero y el líquido pleural es mayor a 1.2, hablamos de que estamos frente a un trasudado. ¿Ya? Si nos queda la duda, medimos la gradiente de albúmina, porque vamos a tener nosotros, como ya mencioné, bastante frecuente también es en insuficiencia cardíaca y en pacientes cirróticos descompensados, vamos a encontrar el derrame pleural, entonces a esos hay que aplicar la gradiente de albúmina, ¿ya? Otros también criterios que tienen menos, quizás, que no son tan
específicos, pero que también nos pueden ayudar es el dosaje del colesterol, ¿no? Una concentración de colesterol mayor a 60 nos habla de un exudado, si es que estamos frente a la duda, o una relación también de colesterol entre el líquido pleural y el suero mayor a 0.3 también nos hablaría de un exudado. En insuficiencia cardíaca también nosotros podemos, en nuestro medio no tenemos este método, pero en otros países mencionan el uso del péptido natriurético, la porción pro-BNP, mayor a 1500 picogramos por mililitro. Entonces, cuando encontramos valores de esto por encima, nosotros podemos decir que estamos frente a una insuficiencia cardíaca y también podemos usar también la relación en los hidrotoras hepáticos, que estamos pensando, o sea, de hidrotoras o derrame pleural de etiología hepática. Nosotros podemos sacar también la relación de la albúmina. Entonces, recuerden que estos son los 3 criterios de Ley que ustedes tienen que tomar en cuenta. Les había mencionado acá otros estudios del líquido pleural. El hematocrito, pleurocrito, hematocrito del líquido pleural mayor al 50% del hematocrito sérico, habla de hemotórax. Una concentración de triglicéridos mayor a 110 miligramos decilitros nos habla de kilotórax, ¿ya? Y también si nosotros encontramos entre 50 y 110, pero además encontramos la presencia de kilomicrones, nos habla de kilotórax, ¿ya? Kilotórax es por obstrucción o compromiso del conducto torácico, nos habla de drenaje linfático. Pseudoquilotórax, ya hablamos cuando hablamos de colesterol. Triglicéridos es para kilotórax y colesterol para pseudoquilotórax. Una concentración de colesterol mayor a 200 miligramos por decilitro nos habla de pseudoquilotórax. Eso es el líquido pleural. Nosotros también podemos, si estamos sospechando una pancreatitis, o una ruptura esofágica por alguna complicación de repente quirúrgica o traumática, podemos usar la amilasa también. Si la amilasa en pleura sobrepasa la de sangre, podemos considerar que puede estar asociada a este tipo de patología. Otros estudios que podemos pedir en patologías inmunológicas y otros ya menos frecuentes, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta esos valores. Entonces, ¿cuáles son las causas frecuentes de trasudados a la cabeza? Insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, entre otras causas, ¿ya? Recuerden que atelectasia también puede producir. Los derrames de causa exudativa, de etiología exudativa, a la cabeza tenemos las infecciosas, es bastante frecuente los derrames pleurales paraneumónicos, los asociados a tuberculosis en nuestro medio, los de tipo neoplásico, también por tromboembolia pulmonar también puede producir, ¿no? O por infarto también cardíaco también nos puede producir, inclusive por medicación, y también las otras variantes que son hemotórax, kilotórax. Esto nos habla del derrame paraneumónico. Va a haber 3 fases de la evolución del derrame pleural simple hacia lo que es el empiema. Estas son 3 fases, la fase exudativa, la fase fibrinopurulenta y la fase organizativa, ¿no? Cuando tenemos un derrame pleural no complicado, el pH va a ser mayor a 7.20. Si el derrame pleural ya se está complicando, vamos a encontrar que el pH baja. Esto además asociado a un consumo de glucosa por debajo, muy por debajo de lo que es el valor normal, y un aumento del lactato deshidrogenasa, ¿no? Cuando nosotros ya vemos pus, a eso se le denomina empiema pleural. Ya basta que sea pus, es empiema pleural y hay que colocarle al paciente drenaje. Y inclusive si este empiema tiene mucho tiempo, se provocan tabiques, colecciones, se llama empiema loculado. Entonces cuando tiene mucho tiempo y va a requerir un tratamiento mucho más complejo. ¿Cuáles son las causas principales de derrames pleurales malignos que ustedes deben conocer? El cáncer de pulmón a la cabeza, luego viene el cáncer de mama y también en tercer lugar el linfoma. Este es un cuadro de resumen de las principales alteraciones que ustedes van a encontrar según el tipo de patología, ¿no? Si es bacteriano, un derrame pleural complicado, ya habíamos visto, ¿no? Inclusive puede ir en pie, nosotros vamos a encontrar es pH 7, menor a 7.10, una glucosa menor a 40, ¿no? En la tuberculosis el pH no suele estar tan bajo. La glucosa sí va a ser un poco menor al del suero. Maligno podemos encontrar hematías, vamos a ver la coloración también, el aspecto de los linfocitos. Ahora, otra cosa que también no les he mencionado es que podemos encontrar nosotros eosinófilos. Si nosotros encontramos eosinófilos mayor a 10%, esto puede estar asociado a la presencia de aire o sangre en cavidad pleural, sin que necesariamente signifique algo más, ¿ya?
Entonces, esas son las características que ustedes van a ver del pH y la glucosa y la celularidad, dependiendo del tipo de patología más frecuente. ¿Cómo manejamos el derrame pleural? El tratamiento es de acuerdo a la causa subyacente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sabemos si es trasudado, corroboramos que es trasudado y ya sabemos los antecedentes, entonces hay que hacer la corrección, hay que dar el tratamiento farmacológico y no farmacológico dependiendo de la patología subyacente, ¿no? Si es maligno, hay que hacer la biopsia, tomar la muestra y hacerle el manejo respectivo, ¿no? Si es infeccioso, lo mismo. Hay que darle tratamiento antibiótico y para corregir el derrame. A ver, el trasudado, vamos a ver que generalmente responde al tratamiento de la causa subyacente. La toracotesis se puede ser terapéutica. Si sabemos que es un trasudado, pero de todas maneras el paciente tiene bastante derrame pleural y eso deteriora en sí la capacidad funcional del paciente porque está muy disnéico, nosotros le podemos evacuar, retirar líquido para que el paciente pueda ventilar mucho mejor. Eso sería una toracocentesis terapéutica. En el caso del derrame pleural maligno, hay que plantear lo que es la pleurodesis. La pleurodesis se puede hacer con instilación de talco, sangre autóloga u otros fármacos como la bleomicina, que se instilan en cavidad pleural a través del drenaje y el propósito de este es pegar las pleuras de tal manera que impidan que ese espacio pleural pueda volverse a llenar nuevamente por líquido pleural, ¿ya? Y también considerar quimioterapia y radioterapia según el tipo de neoplasia que tenga el paciente. En el caso de derrames pleurales paraneumónicos, hay que dar antibiótico-terapia sistémica y en casos complicados, sobre todo si nosotros vemos pus, ya les mencioné en PIEMA, necesariamente lo tenemos que evacuar. Es como que absceso diagnosticado, absceso drenado, igual, en PIEMA diagnosticado, nosotros hay que colocarle drenaje torácico. Y en hemotórax también hay que hacerle el drenaje también y toracotomía, considerar una toracotomía de urgencia. Los trasudados complicados, aunque a menudo se consideran condiciones benignas, los derrames asociados a insuficiencia cardíaca congestiva, hepática y renal han demostrado que pueden estar asociados a tasas de mortalidad al año de 50, 25 y 46% respectivamente, ¿ya? Aunque normalmente pueden tratarse mediante el manejo de la patología subyacente, es necesario también considerar cuando estos no remiten una paliación pleural rápida y agresiva que minimice la repetición de procedimientos, ¿no? Es decir, evacuarlo. Si de todas maneras vemos que no responde y sigue siendo un trazo, hay que considerar evacuarlo, inclusive colocarle drenaje, quizás no de gran calibre, de un pequeño calibre puede ser, pero para maximizar la calidad de vida, ¿ya? Al igual que los derrames pleurales malignos, los catéteres pleurales tunelizados, pleurodesis o ambos pueden ser indicados para estos pacientes. Con estos pacientes que tienen un derrame pleural tipo transudado recidivante y que no lo podemos manejar, podemos considerar también el mismo manejo que nosotros hacemos en los pacientes con derrame maligno, ¿no? Acá ven ustedes un frasco de drenaje y ven un líquido de aspecto purulento, podríamos decir, inclusive con burbujeo, pareciera que hubiera fístula en un paciente que tiene una patología pleural, ¿no? Y esta es una toracotomía. La toracotomía ya es cuando hacemos un corte a nivel de la pared torácica grande, aperturamos y tomamos una muestra directa, una pieza de biopsia, ¿ya? Pero ya por toracotomía, ¿ya? Es distinto a lo que es la biopsia pleural percutánea, efectivamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Ya. El neumotórax es otra de las patologías pleurales bastante frecuente. Básicamente se define como la presencia de aire en la cavidad pleural, lo que conlleva un colapso de este parénquima en mayor o menor grado según sea la cuantía del neumotórax. Las causas pueden ser procedentes de compromiso del parénquima pulmonar propiamente, sobre todo es bastante frecuente las bulas congénitas, que esas pueden en cualquier momento reventar, podríamos decir, y esto producir fuga de aire hacia la cavidad pleural, produciendo neumotórax que nosotros llamamos espontáneas, ¿no? Compromiso del árbol traqueobronquial también, compromiso de la vía aérea, quizás por neoplasios, también podría ser por problemas en pacientes asmáticos también, un cuadro severo pueden ser neumotórax, compromiso de esófago, de órganos intraabdominales y del exterior a través de la pared torácica, pacientes que tienen traumatismos torácicos o punción por arma blanca también pueden tener estos problemas. El neumotórax se clasifica como espontáneo, que puede ser primario o secundario, traumático, abierto o cerrado, y el iatrogénico. Cuando nosotros hacemos un procedimiento, por ejemplo, que damos una toracocentesis, podemos producir un neumotórax.
nosotros vamos a ver en la imagen superior, entonces va a haber una mayor radiolucidez y se va a delimitar el borde del pulmón. Entonces, lo mismo que está sucediendo en el interior lo vamos a ver nosotros también en la radiografía. Por ejemplo, en la parte inferior hacia la mano izquierda, ustedes van a ver una hiperlucidez, ¿no? Un aumento de la radiolucidez en el campo del emitórax derecho, y acá se ve un borde donde se ven las flechas, que es el borde que corresponde al pulmón, ¿no? Entonces, ese es un neumotórax. Acá dice, por ejemplo, es un neumotórax derecho iatrogénico porque ha ocurrido posterior a la colocación de un catéter central derecho. El neumotórax espontáneo primario es aquel que se presenta sin un evento externo precipitante en ausencia de enfermedad pulmonar clínica, ¿ya? Y el secundario es la complicación de una enfermedad pulmonar de base, por ejemplo, un paciente por EPOC, un paciente que tenga fibrosis, que tenga asma bronquial, que se haya complicado, puede ser neumotórax, será un neumotórax espontáneo secundario. Un neumotórax traumático por un traumatismo penetrante o no penetrante, puede ser una contusión pulmonar, que es no penetrante, y un neumotórax iatrogénico cuando es después de un procedimiento médico, como acabamos de ver, la colocación de un catéter venoso central, ¿no? Puede ocurrir en pacientes críticos que le colocamos porque es necesario medir la presión venosa central, y puede esto generar lacerar el pulmón también y producir un neumotórax. ¿Cómo nosotros vamos a sospechar de un neumotórax? La clínica se caracteriza porque hay una disnea de aparición súbita. El paciente de un momento a otro siente que le falta el aire, asociado también a un dolor torácico agudo, suele ser de tipo opresivo, que va incrementando y la disnea también va incrementando paulatinamente. Esto genera que la disnea genera un aumento de la frecuencia respiratoria. Se va a producir tos y esta tos suele ser no productiva porque estamos hablando de un compromiso de patología pleural, ¿ya? Del espacio pleural, ¿no? Y esto va a traer también consigo, dependiendo de la magnitud y la severidad del neumotórax, todo un cortejo vegetativo que va a ser acompañado de sudoración, taquicardia, palidez e inclusive hipotensión, dependiendo de la magnitud y la severidad del neumotórax. Existen neumotórax, atención, que es necesario que haya una evaluación urgente, un manejo urgente, ¿ya? Entonces, al examen físico vamos a encontrar lo que llamamos la tríada de Gaillard, que es una hipersonalidad o timpanismo. Van a ver ustedes un abombamiento, dependiendo de la magnitud neumotórax, hipersonalidad, la percusión, va a haber un timpanismo, va a haber una abolición del murmullo vesicular y una ausencia de las vibraciones vocales. ¿Qué es lo que hago la radiografía? Acá tenemos una radiografía en la parte superior. Vamos a ver el colapso pulmonar total y una radiolucidez total, ¿no? Inclusive en estos pacientes van a ver un aumento del tamaño de los espacios intercostales. Vean que inclusive el diafragma, el hemidiafragma derecho ha sido desplazado hacia la parte inferior y los espacios pleurales están mucho más ensanchados a comparación si los comparamos con el hemitórax izquierdo. Una ausencia de la trama vascular. Acá, no sé si pueden ver la flecha que yo estoy señalando, ¿sí? Sí se ven, ¿O no? los vasos sanguíneos se ven. Sí se ven. Exacto, entonces esta es la trama vascular y ustedes vean que acá no se ve. Ustedes vean que acá no se ve, bueno, mal dicho, pero acá hay la ausencia de lo que es la trama vascular, ¿no? Y se visualiza el borde del pulmón, ¿ya? Lo mismo van a ver en tomografía, acá vemos que es un neumotórax anterior y permite diferenciar también entre bula y neumotórax, ¿no? Bulas son como burbujas. Es un contenido aéreo que tiene una pared muy, muy delgada, ¿ya? Y dependiendo de la magnitud, la severidad, se puede parecer a un neumotórax. Y obviamente también cuando se rompen van a desencadenar un neumotórax. El tamaño, existen diversos criterios para evaluar en sí el tamaño y según eso el manejo, ¿no? Generalmente lo que hacemos es trazar una línea a nivel de lo que es la línea medio clavicular, ¿no? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que cuando se coloca como grado 1, cuando el borde está por fuera de dicha línea, grado 2 cuando coincide con la línea y grado 3 cuando hay un colapso pulmonar completo, ¿no? Se llama neumotórax mínimo cuando es menor al 10%. Y el neumotórax mínimo nosotros solo le damos, puede resolverse por sí solo o inclusive nosotros podemos usar oxígeno alto flujo para barrer un poco el nitrógeno y con eso hacerle un control también y se puede resolver el neumotórax, ¿ya?
Existe otro índice que es el índice de Lai, ¿no? Que no guarda una gran correlación con la severidad del neumotórax. Lo puedes subestimar, ¿no? Pero es importante que lo conozcan. Es 1 menos B al cubo sobre A al cubo, todo por 100%. La distancia del pulmón colapsado y la distancia del tórax afecto es A, ¿no? Se considera que es un neumotórax de gran tamaño cuando el desplegamiento completo mayor a 20%. ¿Ya? No es muy usado porque puede subestimar en sí, como digo, la magnitud del neumotórax y nos puede no generar un adecuado tratamiento al paciente. El neumotórax espontáneo primario se puede producir en personas muy delgadas, puede estar asociado al tabaco y está causado generalmente por bulas subplurales. Bulas son estas, han visto. Esta es ya una toracotomía, como tenemos la imagen bajo visión directa y acá podemos ver que son estructuras como burbujas, como las he mencionado, tienen pared muy, muy delgada. Entonces, cuando aumenta la presión en estas se pueden romper y generar neumotórax. Entonces, estas suelen ser congénitas, ¿no? Hay personas que de la nada, personas jóvenes, deportistas que de la nada hacen un neumotórax y eso se puede identificar inclusive por tomografía también, que tienen bulas congénitas y eso genera el neumotórax, ¿no? O pueden ser adquiridas con problemas secuelares, ¿sí? Bueno, un doctor había mencionado que también acá la gente que está haciendo deporte con las mascarillas han reportado casos de que se han reventado esas bulas que tenían en el y les causaban neumotórax. Claro, porque las bulas pueden generalmente no van a que generar molestias hasta que se complican, ¿no? Generalmente son un hallazgo incidental que uno va a encontrar. O ya cuando el paciente ha hecho neumotórax, recién lo vamos a identificar al pedir la tomografía, ¿no? Puede pasar desapercibido bastante tiempo y no nos damos cuenta hasta que el paciente hace una complicación como el neumotórax, ¿ya? También pueden ser adquiridas, por ejemplo, las personas que tienen tuberculosis pleural y que tienen destrucción parenquimal, vamos a ver bastantes pacientes que van a quedar con bulas y eventualmente en curso de la enfermedad o con los años pueden venir por un neumotórax. Cuando es un neumotórax secundario, los síntomas van a ser mucho más intensos que los neumotórax primarios y van a poder coexistir con un derrame pleural a predominio de eosinófilos por irritación pleural, ¿ya? Entonces, nosotros en un neumotórax de gran tamaño, ¿vamos a encontrar derrame pleural? Sí, sí vamos a encontrar derrame pleural. ¿Por qué? Porque el colapso, la compresión brusca, el parénquima, la compresión que hay podría obstruir mínimamente quizás el drenaje linfático, la reabsorción, y esto va a generar también, o por aumento de la permeabilidad, va a generar un derrame pleural por aumento de la permeabilidad vascular, sin que signifique que estamos frente a un cuadro infeccioso, un hidroneumotórax o algo más allá, ¿no? Simplemente un neumotórax grande nos puede producir también derrame pleural, ¿ya? El tratamiento, obviamente, es lograr la expansión pulmonar. Se puede usar cuando un neumotórax es pequeño, es espontáneo, nosotros podemos administrar oxígenos a alto flujo para poder resolverlo, ¿no? Si el neumotórax es menor al 20%, solo lo observamos. Si es del 20%, le podemos hacer una aspiración con agujas, colocarle con una jeringa y aspirarle. O en todo caso ya considerar lo más frecuente que es le coloquemos el drenaje torácico, ¿no? Y si este no mejora, se puede producir la fístula. La fístula broncopleural es la comunicación, como su nombre lo dice, entre la vía aérea, el bronquio y el espacio pleural, ¿no? Eso como ustedes lo van a ver cuando el paciente está con el drenaje torácico y el paciente habla. Si habla y burbujea en el frasco de drenaje, o sea, el líquido burbujea, decimos que hay una fístula broncopleural de alto gasto. Si el paciente, si no burbujea, pero nosotros le decimos al paciente que tiene que toser definitivamente y se produce el burbujeo, decimos que es una fístula de bajo gasto, ¿ya? Normalmente las fístulas se pueden producir y estas suelen resolverse entre la primera y la tercera semana máximo. Si esto no sucede, de repente ese paciente tendría que considerarse un manejo quirúrgico. Entonces, y eso ya lo verían con cirugía torácica cardiovascular. Cuando es una conducta expectante y el paciente está totalmente estable, no tiene mayor sintomatología y digamos fue un hallazgo incidental, nosotros le podemos hacer seguimiento con un control radiográfico a las 2 semanas, ¿ya? No existen grandes diferencias en la taxa de éxito en relación al calibre de drenaje, ¿no? Se puede poner con un dren muy delgado, con un grueso. Va a depender también de la disponibilidad que haya en los centros de establecimiento. Se puede usar sistemas valvulares en pacientes con fístula, como son las válvulas de Heimlich, ¿no?
que en algún momento van a tener oportunidad de evaluarlas, son del mismo drenaje que se le coloca, se corta y eso se conecta a una válvula. La válvula va a ir conectada a la bolsa, como la bolsa que usan los pacientes que tienen zona Foley, ¿no? La bolsa de drenaje. Y ahí el paciente va a poder evacuar el líquido, pero igual como sigue burbujeando, por el riesgo que colapse el pulmón, no se le puede retirar totalmente el dren, es por eso que se coloca la válvula, ¿ya? En neumotoras secundarios, la observación en neumotoras parciales indígenas requiere con más frecuente colocación de drenaje porque ya habíamos hablado que hablamos de una enfermedad pulmonar subyacente en su mayoría, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, que tiene ya lesión parenquimal extensa y hace un neumotórax, el hecho de tener un neumotórax lo descompensa muchísimo más, disminuye mucho más su capacidad funcional. Entonces, es necesario en ellos con más frecuencia colocarle drenaje para poder estabilizarlo desde el punto de vista ventilatorio, ¿no? Y suele ser frecuente porque la patología pleural ya está establecida, la patología pulmonar de fondo ya está establecida, suele ser frecuente la recurrencia del neumotórax hasta un 40-50% de los casos. El neumotórax espontáneo secundario se recomienda la hospitalización en su mayoría de todos los pacientes para hacer una vigilancia estrecha del cuadro clínico. Se sugiere una aspiración pleural negativa, ¿no? Y un sistema de succión. Nosotros tenemos unos sistemas de drenaje que van a tener un sistema de aspiración incorporado. Eso es lo que empleamos actualmente y se puede realizar un pinzamiento previo al retiro del drenaje, ¿no? Existen algunos casos que el problema pulmonar puede generar que, pese a que le hemos colocado drenaje y hay expansión pulmonar, al retirarlo puede volver a caer el pulmón y eso podría generar que nosotros ya cuando hay 2 neumotoras consecutivos, nosotros le hagamos la pleurodesis, que ya les expliqué anteriormente. Para evitar eso, lo que se puede hacer es cuando ya hay una expansión pulmonar, obviamente no hay fístula broncopleural, nosotros clampamos el dren, que significa doblamos el dren, lo cerramos, no lo retiramos, lo doblamos, y si el paciente lo tolera, no hay disney ni nada, idealmente y con una radiografía, si el pulmón no cae, ya lo podemos retirar el drenaje. Pero si nosotros basta con que lo clampemos, el paciente siente que le falta el aire, lo oprime, hay que tomar una radiografía torácica porque de repente otra vez colapsa el pulmón. Eso significa que el dren no se puede retirar y que en ese paciente hay que considerar una pleurodesis para evitar que haga una recidiva de manera ambulatoria. Bueno, eso es lo que les mencioné. Generalmente más frecuente es primario, que también puede ser secundario, traumático y iatrogénico. Esas son las clasificaciones. Bueno, el Colegio Americano de Médicos Neumólogos Torácicos define grande como no hay una distancia de 3 centímetros o más desde el vértice del pulmón hasta la cúpula de pared torácica, mientras que la Sociedad Británica de Tórax lo define como una distancia intrapleural de al menos 2 centímetros en el nivel del ilio, ¿ya? Bueno, y esa es parte del manejo que ya les había mencionado. Entonces, acá van a ver ustedes un neumotórax en el pulmón izquierdo. Van a ver en las flechas que está el borde del pulmón, ¿no? Inclusive hacia la parte inferior no se ve la trama vascular, y hacia la parte muy superior tampoco. Y acá hay un neumotórax parcial hacia la parte superior en las líneas, van a ver, aunque yo diría por la disposición de eso que lo más probable es que sea una bula, que se ve esta pared muy notoria como que muy delgadita, ¿ya? Pero bueno, si se presume con un neumotórax hay una radiolucidez bien delimitada en la parte apical y el resto sí se ven las estructuras normales del parénquima pulmonar. Después de que un paciente ha tenido neumotórax espontáneo, hay una probabilidad de recurrencia de hasta el 50%. Si es que nosotros hacemos pleurodesis cuando ya ha habido una recidiva, generalmente cuando ya ha habido una recidiva, ya tiene antecedente que ya está hospitalizado, que ya se ha colocado drenaje y vuelve a venir por lo mismo, nosotros ya usamos la pleurodesis, que puede ser con talco, doxiciclina, otro tipo de sustancia, inclusive sangre autóloga, para generar la adherencia que se pegue a estas dos pleuras y evitar una recidiva, ¿ya? Inclusive si identificamos las bulas, hay que considerar el grapamiento que le dice colocación de grapas o abrasión pleural en ese tipo de pacientes, ¿no? Aquí llamamos hidroneumotórax, es cuando hay la presencia de aire con líquido en cavidad pleural. Pioneumotórax es cuando hay pus y aire en cavidad pleural, ¿no? Piotórax o empima pleural es pus en cavidad pleural.
¿ya? Es una forma complicada y dependiendo de la severidad del neumotórax podemos encontrar también derrame pleural, ese se llama hidroneumotórax. Finalmente, dentro de lo que es la patología pleural, también vamos a hablar de tumores pleurales. Tenemos los primarios, que suelen ser difusos, como el mesotelioma, que es el más frecuente, y también hay el linfoma, y localizados como el tumor fibroso de la pleura y el lipoma. Secundarios más frecuentes suelen ser asociados a una metástasis, generalmente a la cabeza, causadas por el pulmón, puede ser mama, el linfoma, compromiso de ovarios, entre otros. Eso es lo que estaba mencionando. Dentro de lo que existe un tumor fibroso pleural que se conoce como mesotelioma benigno, se origina en el 80% de los casos en la pleura visceral y suele ser frecuente entre la sexta y séptima década de vida. No está realmente asociado a ningún factor de riesgo, se caracteriza por masas bien definidas, ovaladas o redondeadas, no van a infiltrar estructuras adyacentes y no suele estar asociados a derrame pleural. Va a haber un engrosamiento en sí la pleura, más no va a haber líquido en el espacio pleural. Estos son los factores que nosotros podemos encontrar que están asociados a un potencial maligno de este tumor. Es decir, que nosotros estamos considerando que es un tumor fibroso pleural, pero vemos estas características, esto no debe hacer dudar al diagnóstico y quizás solicitar una biopsia porque nos podría hacer pensar que no es necesariamente un comportamiento benigno, sino que estamos hablando ya de un comportamiento maligno. ¿Ya? Estas características, por ejemplo, del tumor fibroso de pleura. Acá se puede ver la lesión también en el punto de vista tomográfico. Y esta es como es la pieza cuando ya ha sido retirada, ¿no? Lipoma pleural, acá pueden ver, la densidad es mucho menor, no es una densidad aumentada, es una densidad de grasa, ¿no? Acá lo pueden ver en la radiografía de tórax posterior anterior, se ve acá la imagen hacia la región bien apical, en el lóbulo superior derecho y también lo mismo en la vista de tomografía, en el corte axial. Y acá el corte axial y el corte coronal también se puede ver en la pleura izquierda. Las características de este tumor fantasma, corte coronal usando el líquido en la cisura mayor izquierda, ¿no? Tumor fantasma, por ejemplo, que nosotros podemos pensar, oh, este es un tumor, pero si nosotros lo vemos bien detalladamente, va a llamar la atención que justamente coincide con esta línea. ¿Ya? Esta línea es la cisura que divide el lóbulo superior izquierdo del lóbulo inferior izquierdo. Habíamos hablado que pueden haber localizaciones atípicas de derrame pleural. Entonces, ¿por qué es tumor fantasma? Porque ustedes ven y piensan que es una masa. Sin embargo, el paciente que tenía antecedentes de patología cardíaca, el paciente le dan diuréticos. Y cuando ustedes lo van a evaluar, ya no está el tumor. Entonces, significa que no era un tumor. Por eso se llama tumor fantasma, sino que hablamos de una localización anormal del derrame pleural, en este caso en la cisura, y que da esa falsa apariencia de un tumor. Van a ver ustedes que sí es una imagen redondeada, pero que tiene a la vez la parte, un ángulo, ¿no? Bastante marcado en ambos lados, ¿no? Entonces eso es el tumor fantasma, ¿ya? Placas pleurales también puede ver, numerosas placas pleurales calcificadas que se van a ver hacia la parte lateral, que llaman la atención, ¿no? Podrían pensar que es costillas, pero son estas que tienen una densidad bastante aumentada, son placas pleurales, ¿ya? Acá se ven, aunque no se ve acá tan claramente en la tomografía, creo que es mucho más grosero en la radiografía. Otro tumor bastante conocido que van a ustedes tener la oportunidad de ver en algún momento es mesotelioma. Se asocia a la inhalación de asbesto, tiene una latencia de 20 a 40 años, la clínica es inespecífica. Es altamente maligno, no hay una sobrevida mayor a 12 meses usualmente. El diagnóstico se hace por biopsia pleural. En las características radiológicas van a encontrar un engrosamiento pleural laminar o lobulado que engloba todo el pulmón. En tumores avanzados, inclusive, no solo se va a limitar a la pleura, sino que va a haber invasión a la pared torácica y presencia de nódulos pulmonares. Van a ver acá este engrosamiento como un mamelonado que tiene la pleura, que absorbe, rodea todo, obviamente, porque es la pleura que va a absorber todo el pulmón. Miren ustedes cómo se ve acá. Es periférico, ¿no? Es periférico este engrosamiento irregular en todo lo que es la periferia del pulmón, ¿no? Ese es un mesotelioma y la traducción radiográfica. Acá, por ejemplo, radiografía de tórax posterior anterior y lateral, que se ve con engrosamiento periférico, nos habla de un mesotelioma. Y los cortes axiales con ventana mediastinos pueden ver la afectación del hemitórax izquierdo por múltiples engrosamientos nodulares, ¿no? Este aspecto que tiene.
Normalmente la pleura se debe ver así, estos son los arcos costales y la pleura prácticamente no se ve, pero acá la vemos totalmente engrosada, irregular, mermelada, inclusive como con nódulos, como una coraza que le hace al pulmón, ¿han visto? O sea, acá está el parenquima pulmonar, ni se ve porque esa es la ventana mediastinal. Justamente esta es la ventana mediastínica que sirve para ver el mediastino propiamente, nódulos, ganglios y la pleura, ¿ya? Acá, miren, acá no se ve nada, pero acá claramente se ve cómo delimita la pleura por todo ese engrosamiento irregular que tiene, cómo delimita todo el pulmón. Entonces, este es el signo de un mesotelioma. Y ese es acá el pulmón, llamemos como encarcelado por el mesotelioma, ¿no? Miren todo este engrosamiento pleural, cómo está atrapando el pulmón. Bueno, chicos, eso sería todo en lo que refiere a patología pleural. Recuerden ustedes que lo más importante es lo que hablamos de los criterios de Light, como cuáles son las sintomatologías clásicas en un derrame pleural, ¿no? La clasificación exudado tras sudado, porque ahí vamos a ver si nos quedamos solamente con la toracocentesis o si requiere algún estudio adicional, ¿ya? Supongamos que tenemos un paciente varón 20 años que viene con fiebre, baja de peso, tos seca y dolor torácico. Le hacen la toracocentesis y tiene un recuento de, no sé, 6.000 leucocitos, podríamos decir, que 90% mononuclear, la glucosa está en más o menos 60-70, el pH está en 7.3 y tiene, ¿qué examen ustedes me pedirían adicional para llegar al diagnóstico? ¿Alguien me puede decir? ¿Están? Eh, podría ser, doctor, los HDL o, perdón, lo colesterol o triglicéridos. ¿Por qué colesterol o triglicéridos? No me recuerdo en una parte de las, de las diapositivas, usted estaba mencionando que tenía que ver mucho con, para poder hacer, el triglicérido está aumentado no recuerdo bien, pero está aumentado los triglicéridos están aumentados en Ya, un tipo de patología. ajá, un tipo Ya, de, todos el los colesterol. triglicéridos. Sobre el estado del citoquímico, más no les he dicho el aspecto del líquido, pero, o sea, es un cuadro clínico común que ustedes van a ver, ¿no? Por ejemplo, Milagros Hilario, ¿me puedes responder? ¿Qué le pedirías o qué pensarías? ¿Está por ahí Milagros Hilario? No, no. Y veo que todos comienzan a huir de la reunión, qué barbaridad. Angeline, Caroline, ¿está o no? Creo que no. Jennifer Pastor, tampoco. Gashuri Suso, Doctora. sí. ¿Has escuchado el caso que he presentado? No. Sí, sí, le he escuchado, pero a la última parte del pH y las partes que dijo no escuché bien. Ya, que tiene un pH de 7.3 más o menos, una celularidad a predominio mononuclear 90%, una glucosa en 70 más o menos. Un paciente joven, varón, 20 años, que viene por fiebre 6 semanas, tos seca, baja de peso, malestar. ¿Qué sospecharías o qué me pedirías? Ah,
Mi mami me está llamando. Ah, no sabría, doctora. Ya. ¿Katy Pastor está? No. Creo que no. Bueno. Doctora, tenemos que, como usted dijo, ¿no? Ya se hizo una toracentesis, tendríamos que ver las características de ese líquido, ¿no? Y aparte, hacerles criterios del aire. Ya, está bien. Es amarillo citrino. ¿Qué Ya. podría ser? ¿O qué más necesitas? Mm, índices de matimétricos también. Te sale un exudado y te digo que es amarillo citrino. ¿Qué podría ser? ¿Qué pensarías? ¿Qué más me pedirías con eso que te he dicho? Es bastante frecuente. Estamos hablando probablemente por todos esos síntomas de una persona con tuberculosis. Ah, sí, beca. Entonces, exacto, Yelitza. Entonces, probablemente es una tuberculosis pleural. Ahora, beca, hemos dicho que es poco frecuente, por no decir extremadamente raro, que encontremos un beca positivo. En ese caso me pedirías el ADA, ¿ya? Ah, El ADA del líquido pleural. Recordemos que triglicéridos es más para hablar de kilotórax y colesterol para hablar de pseudokilotórax. Para eso, el aspecto del líquido debería ser lechoso. ¿Ya? Ya hablaríamos de un problema de rupturas, obstrucción del conducto torácico, lesión del conducto torácico, ¿no? Por obstrucción del drenaje linfático, un kilotórax, ¿ya? Pero de todas maneras se sabe. Entonces es importante que vean eso, el aspecto, la celularidad, ¿no? Si le hubiera dicho lo mismo, pero tiene tos productiva, supongamos, y tiene un pH de 7.2, una glucosa en 40, ¿qué pensarían ahí? ¿Qué me pedirías, David? Tos productiva, dijo Miss, y pH en 7.40, ¿y qué más? 7.20, supongamos. 7.20. Y el Y un glucosa en 40. glucosa en 40. Ajá. Mm. Ah, ya, Hay- el esputo, ¿Cuál? bueno, si está con tos productiva, bueno, analizaríamos, ¿no? También el esputo, ¿no, Miss? Ya, pero ¿qué patología te haría pensar? Entonces, si tú ves un paciente que tiene un poco tiempo de enfermedad, tiene dolor torácico, tos productiva, fiebre, y le encuentras líquido pleural de este efecto 1, ¿le harían los criterios de Light? No, No, no. no, no, no. O sea, si les digo que el color me sale un amarillo turbio, Doctor, ¿sería alguna neumonía, algún proceso infeccioso por exacto, alguna bacteria? exacto. Claro. Entonces, de todas maneras, el criterio del aire les va a salir un exudado. Lo que no debe hacerse es biopsia. Y lo más probable es que estemos frente a un derrame pleural paraneumónico, que inclusive ya se está complicando porque tiene un pH 7.2. ¿Ya? Entonces, ese paciente no va a biopsia por el cuadro clínico, es una neumonía probablemente que se ha complicado y la producción de derrame pleural. Entonces, es importante que ustedes sepan más o menos la característica del líquido pleural y qué es lo que le van a solicitar. ¿Ya? Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos falta una pequeña clase de insuficiencia respiratoria, que es bastante parecido a lo que es la clase de fisiología respiratoria que les di inicialmente. Es 11:18, 11:30. Descansamos 10 minutos para de una vez hacer la clase de oxigenoterapia y insuficiencia respiratoria. En uno solo, es algo pequeño. ¿Ya? Ok, perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos ahora en un ratito.